Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Yo soy Cheque y como viste en el título de este video, les hablaré acerca de las capacidades físicas básicas o también se les denomina capacidades físicas condicionales. Dichas capacidades físicas básicas condicionales son fundamentales y son puestas en práctica en cualquier situación de nuestra vida cotidiana, en cualquier situación al realizar alguna actividad física deportiva o recreativa, con el simple hecho de caminar, con el simple hecho de correr, con el simple hecho de agarrar un objeto, mantenerlo durante un tiempo prolongado, de agacharnos a recoger un objeto, de estirarnos, estamos poniendo en práctica estas capacidades físicas básicas, que más adelante vas a conocer el trasfondo de lo que son, de los tipos, como su definición, entre otros aspectos que voy a abordar. Dale like a este video, suscríbete para más contenido acerca de este canal, activa la campanita, comparte. No me enredo más y vamos a empezar. Comenzaré mostrándoles el índice del tema a abordar. Clasifiqué el índice en 3 aspectos o en 3 capítulos. En el número 1 vamos a encontrar 3 aspectos, que es la introducción de las capacidades físicas básicas, qué son las capacidades físicas básicas y en tercer lugar los tipos. ¿Cuáles son aquellas mencionadas, aquellas famosas capacidades físicas básicas o condicionales? En el segundo capítulo abordé también 3 aspectos en el cual nos menciona la evolución de las capacidades físicas básicas con la edad. El segundo aspecto es una controversia entre cualidad física y capacidad física. Diversos autores definen que es lo mismo, otros autores definen que son diferentes y pues bien, yo aquí te doy un punto de vista respecto a varios autores. Y como tercer aspecto tenemos los factores que condicionan las capacidades físicas. En el tercer capítulo vamos a encontrar otros 3 aspectos. El primero de ellos es las diferencias de las capacidades físicas básicas según el sexo. Número 2, la definición de las capacidades físicas básicas ya como tal y los beneficios de las capacidades físicas básicas. Dicho lo siguiente, vamos a empezar con el primer capítulo. Les daré una pequeña introducción acerca de las capacidades físicas. Pues bien, vamos a comenzar. Y nos dice y nos menciona que son aquellas capacidades que generan y facilitan el movimiento. Su participación es indispensable en la mayoría de las actividades físicas e inciden directamente en el resultado de las mismas. Tienen un carácter cuantitativo, es decir, es factible su medida, que se pueden medir. Todas las personas las tienen y se pueden mejorar en mayor o menor grado con un entrenamiento adecuado. Estos 3 puntos son fundamentales de conocer. Pasaremos ahora a lo que son las capacidades físicas básicas. ¿Qué son estas capacidades físicas básicas? Pues bien, menciona que son el conjunto de elementos que componen la condición física y que intervienen en mayor o en menor grado a la hora de poner en práctica nuestras habilidades motrices. Esto significa que son aquellas condiciones internas, ¿sí? Internas que cada organismo posee para realizar actividades físicas y que pueden mejorarse por medio del entrenamiento y la preparación. Englobando la anterior diapositiva y esta diapositiva, se puede afirmar que las capacidades físicas básicas o capacidades físicas condicionales son características propias de cada persona. Son factores determinantes en la condición física y se caracterizan porque se pueden medir, es decir, son cuantitativas, además de que se pueden desarrollar o potencializar con la práctica del entrenamiento y la práctica sistematizada del ejercicio físico. Continuando con el siguiente aspecto, los 4 tipos de las capacidades físicas condicionales o capacidades físicas básicas se clasifican en 4 capacidades. Estas capacidades son las que estás viendo en pantalla, como es la fuerza, como lo es la velocidad, como lo es la resistencia y como lo es la flexibilidad. Estas capacidades físicas condicionales se caracterizan por el trabajo físico que influyen sobre las propiedades morfológicas y funcionales del organismo
y que encaminan con ello al desarrollo físico. En general, pues estas capacidades físicas dependen de la eficiencia energética del metabolismo. Esto significa que es la capacidad del cuerpo de sostener el esfuerzo frente al consumo de energía disponible. Son aquellas capacidades que están relacionadas directamente con el trabajo y el movimiento. Ahora bien, ya que conoces cuáles son estas capacidades, como es la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, vamos a pasar al siguiente capítulo. En el capítulo 2 nos encontramos la evolución de las capacidades físicas básicas con la edad. Durante el transcurso de la vida de cada persona varía su estado físico, puesto que las capacidades físicas no son estáticas ni permanentes, pues son susceptibles a cambios o modificaciones con la edad. Cada capacidad física evoluciona según sus propias características. Vamos a ver cuáles son aquellas características propias de cada capacidad. Tomando en cuenta lo que es la gráfica y tomando en cuenta el texto, vamos a analizar la evolución que tiene la fuerza como capacidad física básica. Nos menciona que evoluciona de forma natural hasta los 10 años y a partir de los 11 se desarrolla con rapidez y alcanza su máximo entre los 20 y 25 años de edad. Miren, como pueden ver aquí en la gráfica, nos menciona que esta capacidad alcanza su máximo esplendor entre los 20 y 25 años. A partir de los 30 se puede mantener con un entrenamiento obviamente adecuado. Aquí abrimos un paréntesis, aunque en personas sedentarias que no trabajan las fuerzas, los diferentes tipos de fuerza, pues se produce un declive lento, un declive gradualmente, poco a poco, ¿sí? Y ya entre los 50 y los 60 años de edad se empieza pues ahora sí que a perder bastante fuerza debido a la progresiva atrofia muscular, es decir, pues pérdida del tejido muscular. Entonces, resumiendo esta laminita, nos encontramos pues que a partir de los 11 se desarrolla pues con total rapidez, pero esta capacidad se manifiesta y alcanza su máximo potencial entre los 20 y los 25 años de edad, ¿sí? Ya sabemos que a los 30 se mantiene con un entrenamiento obviamente adecuado. Entonces esto es lo que es la capacidad de fuerza. Vamos a continuar con la evolución de la capacidad física básica, como lo es la resistencia. Nos menciona que hasta los 12 años hay un crecimiento, ¿sí? Existe un crecimiento manteniendo esta capacidad de resistir a esfuerzos moderados y continuos. Ahora, entre los 18 años y los 30 años es la edad ideal para desarrollar el nivel máximo de resistencia. Sí, como pueden ver, existen esos picos de crecimiento para potencializar esta capacidad entre esta edad de los 18 a los 30 años de edad. A partir de los 30 años, esta capacidad desciende poco a poco. Todo lo que comienza, termina, ¿sí? Entonces, a partir de los 30, empieza a descender. Y esta capacidad es fundamental de ponerla de manifiesto, de estarla estimulando, porque esta capacidad de las 4 es la que más se pierde si no se trabaja, es la que más se tarda en recuperarla, en comparación de lo que es la fuerza, en comparación de lo que es la velocidad. Obviamente, si no se trabaja tanto lo que es la fuerza como lo es la velocidad, se van perdiendo poco a poco, pero lo que es la resistencia, si no se trabaja, existe un bajón total de esta capacidad. Es decir, esta capacidad es fundamental porque te indica o te da el parámetro de tu condición física. Si no se trabaja esta capacidad, es muy difícil volver a recuperar ese estado, digamos, óptimo que tenías de esta capacidad, ¿sale? Entonces es fundamental poner en práctica, estimular esta capacidad de resistencia en tu vida diaria o en tus sesiones de entrenamiento. Vamos ahora a pasar a lo que es la capacidad física básica de la velocidad. Siguiendo también esta grafiquita y el texto citado, nos menciona que hasta los 12 años se produce una mejora paulatina en todos los tipos de velocidad que más adelante te voy a dar a conocer. A partir de dicha edad
se incrementa y se consigue alcanzar su punto máximo entre los 20 y 25 años de edad, según sea el tipo de velocidad. Con un entrenamiento adecuado se puede mantener un nivel alto como mucho hasta los 30. Por eso aquí la grafiquita nos muestra que desde los 20 a los 30 se está manteniendo esta capacidad, ¿sale? Pero con un nivel adecuado. Como mucho hasta los 30 o los 35 años de edad. Como pueden ver, a partir de esta edad, pues va poco a poco descendiendo. ¿Sí? Entonces nos menciona que podemos alcanzar su máximo punto, su máximo potencial entre los 20 y 25 años de edad. Se puede mantener hasta los 30, pero con un nivel de entrenamiento óptimo. ¿Sí? Ya a partir de 30-35 años en adelante, pues comienza a descender dicha capacidad. Y por último, pero no menos importante, vamos a visualizar lo que es la capacidad física básica de flexibilidad. Y miren, observen bien la gráfica. Ustedes me dirán, es diferente a las demás. Empieza de todo a nada. Parece ser que la gráfica está mal planteada, está mal estructurada, mal trazada, pero no. Si se fijan en todas las capacidades que les presenté, como lo fue la fuerza, velocidad y resistencia, empiezan de nada a todo. Es decir, del 0 se podría decir que al 100. En esta no. En esta difiere al resto de las capacidades y empieza del 100 a nada. ¿Por qué? Pues esta capacidad, a diferencia de las anteriores, se pierde de un modo continuo desde el momento en que se nace. Fíjense, esto significa que es una capacidad degenerativa que se va perdiendo poco a poco, gradualmente. Durante la infancia, los niños son muy flexibles, pero si no se ejercita regularmente, se pierde lo que es la flexibilidad de manera paulatina debido a la pérdida de elasticidad del músculo. Más adelante te voy a dar a conocer algunos datos muy interesantes y generalidades que deberás de conocer de esta capacidad. Entonces, resumiendo esta capacidad, nos dice que nacemos ya con ese desarrollo de esta capacidad. Desde que nacemos ya tenemos bien desarrollada esta capacidad, ¿sí? Entonces, si no se trabaja, si no se estimula desde pequeñas edades, se va perdiendo poco a poco, hasta que ya no tenemos esa capacidad de flexibilidad de los músculos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, estarla estimulando con algunos ejercicios desde tempranas edades para no irla perdiendo. Me refiero a edades muy tempranas en los bebés, con algún tipo de ejercicio, de actividad que fomente, que estimule esta capacidad. Vamos a pasar al siguiente aspecto que nos menciona cualidad física versus capacidad física. Como les mencionaba en algún principio, existe una controversia entre estos dos términos, cualidad física y capacidad física. Diversos autores manifiestan que es lo mismo, otros que no, otros que sí, otros que no. Pues bien, yo aquí te doy un punto de vista acorde a lo que he investigado. Por parte de cualidad física, ¿sí? Por parte de cualidad física, esta es la columna de cualidad física, esta es la columna de capacidad física. Cualidad física nos dice que son características de las acciones motrices, ¿sí? Características de las acciones motrices durante, fíjense, durante es una palabra muy clave, durante la realización o ya ejecutadas. Ejemplo de esto que les acabo de mencionar, un basquetbolista que está realizando o ya ha acabado de realizar un cambio de ritmo y dirección respecto a la conducción del balón. La ejecución de los movimientos que se realizó pueden ser valorados o calificados como rápido, preciso, coordinado, fuerte, ágil. En este ejemplo nos menciona que hubo un cambio de ritmo y dirección respecto a la conducción del balón. ¿Cómo puede ser valorado, cómo puede ser calificado este movimiento, esta acción que ya fue ejecutada? Pues como rápida, el movimiento que él realizó fue preciso, fue coordinado, fue fuerte su bote, fue ágil el movimiento. Entonces son características de las acciones motrices durante, fíjense, aquí es durante la realización o ya ejecutadas. Las cualidades físicas no se miden, las cualidades físicas se aprecian, por eso pongo el icono de un ojo. Aptitudes propias para la actividad física y los deportes. Además, es una cualidad que determina el aspecto cualitativo del movimiento. Aquí no es un aspecto cuantitativo, aquí es un aspecto cualitativo. Representa una cualidad.
representa una característica. ¿Sale, vale? Por su parte, las capacidades físicas o el concepto de capacidad física se ejemplifica en potencia en la fuerza, velocidad o resistencia con la que una persona podría realizar, si fuera el caso, una determinada acción motriz. Ejemplo de esto tenemos un corredor de velocidad 100 metros planos, ¿sí? Medir el tiempo de distancia al finalizar el recorrido. Entonces aquí tenemos que las capacidades físicas se miden utilizando para ello sistemas y unidades de medición. Por eso aquí pongo lo que es una regla para medir o simplemente un cronómetro. Entonces, en cuestión de la capacidad física, es un aspecto cuantitativo a diferencia de el aspecto cualitativo de las cualidades físicas. Entonces vamos a los consignas que dice que capacidad que tiene el organismo para ser apto o no apto para una tarea determinada. Expresa posibilidades cuantitativas de ejecución y de medición. Las capacidades físicas determinan el aspecto cuantitativo del movimiento. Entonces, con esta pequeña laminita, tú podrás identificar entre una cualidad física, entre una capacidad física. Cualidad física, en resumen, es una característica durante la realización o ya ejecutadas de una acción motriz. Esto es lo que hace diferencia entre una y otra, que una es un aspecto cualitativo, otra es un aspecto cuantitativo, que unas se aprecian, otras se miden, ¿sale? Vamos a pasar al siguiente aspecto, que son los factores que condicionan las capacidades físicas. Los factores determinantes para las capacidades físicas básicas se pueden englobar en dos grupos, que son los factores intrínsecos y por otra parte los factores extrínsecos. Vamos a ver los factores intrínsecos. Son los factores de tipo interno, ¿sí? Bien lo dice su nombre, factores intrínsecos de tipo interno. Es decir, su origen hay que buscarlos en el interior del organismo y están relacionados con el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Por otra parte, los factores extrínsecos son los factores de tipo externo. Bien lo dice su nombre, factores extrínsecos externos, ¿sí? Es decir, que proceden del exterior. Ejemplo, nos encontramos con la edad, el sexo, la herencia, la alimentación, el descanso, los hábitos, el entrenamiento, la temperatura ambiente, etc. Entonces estos factores son los detonantes, son los determinantes para las capacidades físicas básicas. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente aspecto, que son las diferencias de las capacidades físicas básicas según el sexo, ya que existen diferencias entre el hombre y la mujer en cuestión de dichas capacidades. En lo referente a estas capacidades, pues es debido esencialmente o se debe a los aspectos, ya sea de tipo háblese biológico, háblese fisiológico o háblese de tipo genéticos, que son parámetros que caracterizan a ambos sexos. Ahora bien, vamos a comenzar con estas diferencias que existen a lo largo también y las relacioné con las etapas del desarrollo humano, de acuerdo y no perdiendo el objetivo, que es las diferencias según el hombre y las diferencias según la mujer. Comenzaremos con la etapa de la infancia. Durante la infancia, las diferencias entre los niños y las niñas son de escasa importancia. Cabe destacar dos aspectos. El primero de ellos es que los niños suelen tener algo más de fuerza, especialmente en el tren superior. Los músculos del tren superior son aquellos que se encuentran pues en la parte superior del cuerpo, como lo es incluyendo brazos, hombros, pectorales o abdominales, ¿sí? Por otra parte, nos dice que los niños suelen tener un nivel de resistencia algo mayor, debido a que el VO2 max, que es el volumen máximo de oxígeno, que este es la máxima cantidad de oxígeno que nuestro organismo puede transportar en un minuto. En cuanto a las niñas, está entre un 15 y un 20% menor. Esto sería en cuanto a la etapa de la infancia, de acuerdo a las características que presenta según el sexo. Ahora bien, vamos a pasar a la etapa de la adolescencia. Las capacidades físicas pues alcanzan progresivamente su total desarrollo y ya se aprecian diferencias claras entre lo que es el hombre y lo que es la mujer. Vamos a ver cuáles son estas diferencias. Empezando por la fuerza, nos menciona que la fuerza de los chicos aumenta rápidamente respecto a la de las chicas, debido a que el aumento de masa muscular en ellos es mayor, es decir, hay mayor predominancia en masa muscular en un hombre que en una mujer. El nivel de resistencia de los chicos se incrementa más que el de las chicas, debido a que se produce un aumento de masa muscular en ellos y de la grasa corporal en ellas, es decir,
predomina más la masa muscular en los hombres y más grasa corporal en las mujeres. Por otra parte, nos menciona que las chicas tienen mayor grado de flexibilidad que los chicos y se observan las mayores diferencias en lo que viene siendo los tobillos, rodillas, cadera y el tronco, ¿sale? Entonces aquí pues existe mayor predominancia de esta capacidad de flexibilidad en mujeres que en los hombres. Y por otra parte nos menciona que las chicas aumentan su velocidad más que los chicos en la primera parte de esta etapa, porque maduran antes, pero en la segunda mitad son ellos, los hombres, los que tienen una mayor ganancia. Entonces estas serían las diferencias principales que existen de las capacidades físicas básicas según el sexo, hablando de la etapa de la adolescencia. Por su parte, las diferencias que existen de acuerdo a estos dos géneros, en la etapa de la adultez, los hombres mantienen unos niveles de fuerza superiores a los de las mujeres porque ellas tienen una menor masa muscular y en consecuencia pueden aumentar menos dicha masa. Por otra parte, los niveles de resistencia de los hombres suelen ser mayores que los de las mujeres debido a su mayor masa muscular y a su mejor capacidad aeróbica cardíaca y pulmonar. Es decir, que los hombres adquieren o tienen mayor capacidad de resistencia que las mujeres debido a los factores que tienen mayor incremento de masa muscular y a su mejor capacidad aeróbica cardíaca y pulmonar. Por otra parte, nos indica que los hombres suelen tener una velocidad mayor que la de las mujeres porque tienen más masa muscular y más fuerza. Y por último nos menciona como característica que las mujeres siguen teniendo la flexibilidad más desarrollada que los hombres. Por una parte tienen un menor tono muscular y por otra parte sus articulaciones son más flácidas, lo que le permite una mayor amplitud de movimiento. Resumiendo esta etapa de la adultez, que es muy fundamental conocer, si no se realiza una actividad física regular, dichas capacidades físicas comienzan a sufrir un deterioro progresivo. Es una etapa crucial para el mantenimiento de las mismas mediante un estilo de vida activo y en ella sigue habiendo pues estas diferencias entre ambos sexos que te acabo de mencionar. Entonces estas serían las principales diferencias que existen en la etapa de la adultez en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer. Ahora bien, vamos a pasar al tercer aspecto, que son las definiciones de las capacidades físicas básicas o capacidades físicas condicionales, que ya sabes cuáles son, qué es la fuerza, qué es la resistencia, qué es la velocidad y qué es la flexibilidad. Vamos a ver a detalle cada una de estas capacidades, como sus diferentes variaciones o tipos que pueden resultar de dichas capacidades. Vamos a comenzar con lo que es la capacidad de fuerza. En cuanto a su definición, nos menciona que se puede entender como la capacidad que nos permite superar una resistencia u oponerse a ella por la acción de la tensión de los músculos, contracciones musculares, entendida como una cualidad funcional del ser humano. Vamos a clasificar la fuerza en fuerza máxima, en fuerza de resistencia, en fuerza de velocidad y sus respectivas características. Por su parte de la fuerza máxima, se trata de aplicar la mayor fuerza posible. Es la capacidad de los músculos para desarrollar la máxima tensión potencial y realizar la mayor cantidad de fuerza posible. Para ello moviliza grandes cargas sin importar el tiempo. También se le llama fuerza lenta o fuerza absoluta. Ejemplo de ello tenemos lo que es la halterofilia o la lucha. Ahora pasaremos a la fuerza de resistencia, en el cual nos menciona que aplicar una fuerza durante el mayor tiempo posible. Es la capacidad de los músculos que permite hacer un movimiento que exige fuerza durante un tiempo prolongado. Este tipo de fuerza se necesita en actividades físicas que requieren un esfuerzo largo y continuado. Es una capacidad que permite incrementar el rendimiento del organismo contra el cansancio por soportar esfuerzos prolongados. Ejemplo de esta fuerza de resistencia nos encontramos en carreras de medio fondo en atletismo o en carreras de natación. Y por su parte vamos a la fuerza de velocidad, que nos menciona que es aplicar una determinada fuerza en el menor tiempo posible. Pone en relación lo que es obviamente la fuerza y la velocidad. Es la capacidad que tienen los músculos para realizar movimientos de fuerza a máxima velocidad posible. También se le conoce como fuerza explosiva o fuerza de potencia. Ejemplo de esta fuerza que ponemos en práctica es en una patada en taekwondo, un bloqueo en voleibol o un penalti en balonmano o un saque en el tenis.
Entonces esta sería como tal lo que es la capacidad de fuerza en cuanto a su definición, en cuanto a características y clasificación de la fuerza, que nos encontramos con la fuerza máxima, de resistencia y de velocidad. Ahora continuaremos con la capacidad de resistencia, en el cual nos dice que permite soportar esfuerzos prolongados y oponerse al cansancio. Es la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, de soportar el estado de fatiga progresiva que dicho esfuerzo provoca y de recuperarse con rapidez del mismo. Desde el punto de vista del entrenamiento, la resistencia se puede clasificar en dos tipos diferentes en base a la solicitud de oxígeno por parte de los músculos. Para ello tenemos lo que es la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica. Comenzaremos primero explicando lo que es la resistencia anaeróbica, en el cual nos menciona que el aporte de oxígeno resulta insuficiente, ya que la demanda es superior a la que nuestro organismo puede proporcionar. Esto sucede cuando aumenta la intensidad del ejercicio. Es aquella capacidad de realizar un esfuerzo físico por un tiempo relativamente corto pero con gran intensidad. Se puede subdividir en vía aláctica y vía láctica, o de otra forma se le denomina como el sistema anaeróbico aláctico y el sistema anaeróbico láctico, en el cual vamos a empezar a mencionar las características peculiares de este sistema, que es el sistema anaeróbico aláctico, que utiliza como sustrato energético el ATP y también el PC, que es el fosfato de creatina. A partir de él se obtiene pues lo que es el ATP almacenado en los músculos y no requiere oxígeno, fíjense, no requiere oxígeno para su aprovechamiento. Sus reservas son muy limitadas, permite realizar esfuerzos con una intensidad de 90 a 100% durante un corto periodo de tiempo. Estamos hablando de 5 segundos a 20 segundos, sin producción o sin presencia de ácido láctico. Por su parte, el sistema anaeróbico láctico utiliza el ATP procedente de la descomposición del glucógeno existente en los depósitos de los músculos y del hígado. Esto se produce en ausencia de oxígeno y genera como desecho el ácido láctico. Las reservas son limitadas y permite usar esta vía en esfuerzos con una intensidad de 70 a 85% durante un tiempo estimado de 40 segundos a 2 minutos. Por su parte, la resistencia aeróbica nos menciona que el aporte de oxígeno resulta suficiente y cubre las necesidades de nuestro organismo. Es aquella capacidad de mantener un esfuerzo físico por un tiempo prolongado. En ejercicios de duración superior a los 2 minutos, el organismo recurre a la oxidación de glucógeno para obtener ATP. Es decir, se produce una reacción química a nivel celular en la que se utiliza oxígeno para provocar la combustión del glucógeno. Esta vía interviene en esfuerzos prolongados con una intensidad del 40 al 60%. Y aquí les pongo una pequeña nota en el cual dice que si se trabaja de forma aeróbica durante mucho tiempo y aumenta la intensidad del ejercicio, se entra de nuevo en la vía anaeróbica, ¿sí? Se entra de nuevo en la vía anaeróbica, pero láctica, ¿sí? En la que se produce el famosísimo ácido láctico. Entonces pues ya conocemos lo que es la capacidad de resistencia en cuanto a definición, en cuanto a características pertinentes propias de la resistencia tanto anaeróbica como la resistencia aeróbica. Ahora continuaremos a explicar lo que es la capacidad de velocidad. La velocidad es definida como la capacidad del ser humano de realizar acciones motrices con la máxima intensidad en el menor tiempo posible, suponiendo que la acción sea de corta duración y de que no se presente cansancio en el transcurso de la ejecución. Es decir, la velocidad es una capacidad física determinante para el rendimiento deportivo, ya que está presente de alguna forma en diversas manifestaciones del deporte, como por ejemplo el saltar, el lanzar, el golpear, pues esto significa en acciones o gestos motrices que comúnmente son de corta duración, no producen fatiga y emplean resistencia o cargas de bajo volumen. Esta capacidad es definida como la capacidad de realizar movimientos en el mínimo tiempo. La velocidad resulta un factor determinante en los deportes explosivos, y esta capacidad se clasifica en velocidad de reacción, en velocidad de desplazamiento y en velocidad gestual. Vamos a ver las características de cada una de este tipo de velocidad. Por su parte, la velocidad de reacción es la capacidad de responder en el menor tiempo posible tras la aparición de un estímulo. Es la capacidad también de rendimiento psíquico y motriz, que hace posible responder a estímulos, signos y señales en una velocidad determinada y con movimientos eficaces. Y pues bien, esta capacidad de velocidad de reacción, ¿en dónde se manifiesta? Pues
al disparo de una salida de natación o en atletismo, en la respuesta del pitcher al lanzamiento de una bola de béisbol, etc. ¿Sí? Por su parte, la velocidad de desplazamiento es la capacidad de recorrer una distancia corta en el menor tiempo posible, también llamada como velocidad cíclica. Ejemplo, nos encontramos con las carreras de 100 metros lisos en atletismo, en la prueba de 50 metros de espalda en natación o en la carrera para ganar una base en el béisbol. Por su parte, la velocidad gestual es la capacidad de realizar un movimiento con una parte del cuerpo de forma rápida y fluida en el menor tiempo posible, siempre y cuando no se repita una estructura cíclica de movimiento, también llamada como velocidad acíclica. Como puedes ver, aquí te doy el término acíclica y en la velocidad de desplazamiento te doy el término cíclica. Esto te lo doy como dato extra porque en diversos sitios informativos o en diversos autores manifiestan estos términos, y para que no te agarren desprevenido, no vas a saber qué es una y qué es otra. Pues bien, aquí te lo menciono: velocidad cíclica es la gestual y velocidad cíclica es la de desplazamiento. Como ejemplo de velocidad gestual tenemos un remate en voleibol, el bateo en béisbol, o realizar un lanzamiento de pelota a canasta o a portería. Entonces esta sería la capacidad de velocidad en cuanto a definición y en cuanto a la clasificación y características pertinentes de este tipo de velocidad, tanto de reacción, de desplazamiento y gestual. Vamos a continuar con la capacidad de flexibilidad, en el cual nos menciona la definición que se define como la capacidad de una articulación determinada o de un grupo de articulaciones para realizar movimientos con la máxima amplitud, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza. Les pongo aquí algunas generalidades. Nos dice que la flexibilidad es fundamental en muchas actividades que requieran movimientos articulares amplios, como por ejemplo el taekwondo, la gimnasia rítmica y deportiva o el ballet. También se necesita en deportes en los que se requiera fuerza explosiva, pues cuanta más flexibilidad se tenga, mayor será el recorrido y el impulso logrado. La flexibilidad está condicionada por la movilidad articular y la elasticidad muscular. Y aquí les pongo lo que es la movilidad articular, que es el rango de movimiento de cada articulación. Por su parte, la elasticidad muscular es la capacidad que tienen los músculos de regresar a su estado original. Y es muy fundamental conocer la clasificación, y esta clasificación se deriva en función de quien realiza la acción y en función de la existencia o no de movimiento. Esto es muy interesante, pongan atención. En función de quien realiza la acción, nos encontramos con la clasificación activa y pasiva. En la activa ocurre cuando los movimientos son realizados por el propio deportista. En este caso, la máxima amplitud se realiza sin ayuda, con el movimiento realizado por la acción de sus músculos. En cuanto a la pasiva, es caso contrario a la activa. Ocurre cuando el movimiento es facilitado por una fuerza externa. Esta fuerza externa, ya sea la fuerza de gravedad, por un compañero, por el peso corporal propio o por algún otro aparato o máquina. Y también nos encontramos con la clasificación en función de la existencia o no de movimiento. Por ejemplo, nos encontramos con la dinámica y en la estática. En cuanto a la dinámica, ocurre cuando se realizan posturas forzadas mantenidas solo durante un corto periodo de tiempo, ya que sí existe movimiento. En esta existe movimiento. Por tanto, se realiza un gesto donde se busca la máxima amplitud de la articulación y el máximo estiramiento muscular durante un momento determinado. En cuanto a la estática, ocurre en ausencia de movimiento. Caso contrario, en la dinámica existe movimiento y aquí no hay movimiento, manteniendo durante un tiempo más o menos prolongado una postura forzada. En este tipo de flexibilidad se debe buscar un grado de estiramiento elevado, pero sin llegar al dolor, y que debe ser mantenido unos segundos. Entonces, pues estas son las clasificaciones de la flexibilidad en función de quién realiza la acción y en función de la existencia o no de movimiento. Englobando lo anterior, las capacidades físicas condicionales o básicas son prerequisitos motrices de base sobre los cuales el hombre y el deportista desarrollan las propias habilidades técnicas, que son, ya sabemos que es la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Ya englobando lo que les acabo de mencionar en anteriores diapositivas, la fuerza se clasifica en máxima, resistencia y de velocidad. La velocidad, por su parte, en reacción, desplazamiento y gestual. La resistencia en anaeróbica y aeróbica. Y la flexibilidad en activa, pasiva, dinámica y estática. Ahora bien, te hablaré de los beneficios de las capacidades físicas básicas, como lo es la fuerza, como lo es la resistencia, como lo es la velocidad y como lo es la flexibilidad. Es sumamente importante que las tengamos presentes en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Pues porque nos van a otorgar ciertos beneficios. Estos beneficios son los siguientes. Empezando por los beneficios de la fuerza. Nos dice que la fuerza
Ya relacionándolo dentro de las capacidades físicas básicas en el área de educación física, a la hora de trabajar la fuerza durante la etapa de educación primaria debe realizarse de forma global y a través de las habilidades motrices, ya que los niños y niñas se encuentran en pleno periodo de crecimiento. Como beneficios nos menciona 3, que es mejora el tono muscular, hay un mayor rendimiento para realizar las acciones o tareas propias de la vida cotidiana y nos ayuda a prevenir algunas enfermedades posturales. Los beneficios que nos otorga la resistencia como capacidad básica en el área de educación física, el trabajo de la resistencia en la etapa de educación primaria debe centrarse en el desarrollo de la resistencia aeróbica a bajas, medias intensidades de forma global y lúdica y principalmente a través de juegos. Ya sabemos que el juego como principal herramienta para el aprendizaje. Y los principales beneficios que nos va a aportar es el incremento de la capacidad respiratoria, la reducción del tejido graso, mejora de la capilarización y de la vascularización del músculo y ayuda a prevenir enfermedades coronarias en la edad adulta. Por su parte, los beneficios de la velocidad como capacidad básica dentro del área de educación física, el trabajo de la velocidad en la educación primaria debe realizarse de forma global y siempre por medio de habilidades y aspectos coordinativos, dando como beneficios aumento de la atención y de la concentración, permite llevar a cabo movimientos más rápidos y eficaces y estimula el funcionamiento del sistema nervioso. Y por último, pero no menos importante, los beneficios de la flexibilidad como capacidad física básica que nos aporta en el área de educación física debe trabajarse a lo largo de toda la etapa de educación primaria, pudiendo estar presente en todas las fases de la sesión, aunque ya sabemos que en la fase de animación, en la fase inicial y vuelta a la calma son las más propicias para su trabajo y como aporte de beneficio nos ayuda a mejorar la coordinación, a prevenir diferentes lesiones del aparato locomotor, ayuda a cuidar la higiene postural e incrementa el rendimiento de las demás capacidades físicas como la fuerza, resistencia y la velocidad. Y pues bien, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este video y espero hayas aprendido algo nuevo. Si el video te gustó, por favor dale un like y comparte el video. Suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para más contenido acerca de este canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.